Y ahora sí presentamos al invitado del día de hoy. Él es Roberto Larralde, adscripto a la Dirección Ejecutiva en Asociación de Banca Especializada AVE. Gracias, Luciana, y gracias, Roberto. Un amigo de la casa, por supuesto, y a quien le agradecemos infinitamente que esté presente con nosotros para hablar de un tema muy, pero muy importante como es la educación financiera. Lo hemos charlado contigo, lo hemos hablado muchas veces con Gustavo, pero antes de entrar de lleno en el tema, hablábamos al principio del programa de qué semanita que tenemos. Más que nada, todas las semanas repetimos casi lo mismo, ¿no? Entonces, la pregunta es, digamos, con tus años, con tu trayectoria, con todo, ¿cómo ves el panorama actual y qué podés extraer de todo esto que estamos viviendo? Bueno, lo que a mí me parece es que se trata de un fenómeno eminentemente de falta de confianza, porque hoy por hoy el sistema financiero está funcionando razonablemente. Hay una cosecha, la que ahora viene, que se está liquidando, y la que va a venir son cosechas muy buenas. Han descubierto hace poco reservas de petróleo en Mendoza muy importante. Argentina es el segundo productor de gas en el mundo y creo que tercero o cuarto en reservas. El cuarto. Cuarto en reservas de petróleo. No hay una tormenta. El dólar tiene un buen precio, ¿sí? El dólar no está por debajo, está bien armado, bien valuado. Eminentemente es un tema político. Es un tema Más que pura y exclusivamente político. Riesgo país que hemos tenido ahora, que llegó hasta 1000, tocó 1000, bueno, pero hemos tenido 2000, hemos tenido 5000, hemos tenido 7000. No está bueno. No está bueno. Pero tampoco es Pero tan dramático. es la costumbre. Es malo, pero es no la costumbre, es la costumbre. Es como estar en familia, con estos riesgos y con esta volatilidad. Claro, pero es un riesgo y la volatilidad la tenemos. Estamos de acuerdo. Pero es distinto lo que está pasando ahora con respecto a muchas de las características anteriores. Porque las reservas están y las características, si bien son cíclicas, como siempre tenemos acá en la Argentina, esta situación no es comparable con, digamos, las calificaciones o las condiciones que tuvimos en crisis anteriores. No, yo creo que de ninguna manera para citar un ejemplo, en el 2001 era una tormenta perfecta. El precio de lo que nosotros vendíamos estaba por debajo, había una alta concentración de depósitos, mucha dolarización de depósitos, había muchísimos más riesgos, había una situación política muy débil. Y actualmente tenemos una fortaleza en el sistema financiero que no estuvo nunca en los casos anteriores. O sea que en este caso es totalmente distinto, me parece. Sí, no hay un nivel de depósitos que pueda asustar. Por eso, para mí es eminentemente político, de confianza, y esto obedece a que, si todos estamos pensando de que en octubre hay un precipicio y que vamos a caer todos en ese precipicio, no hay nadie que... Ni nadie lo sabe, ¿sí? Ni nadie te lo va a sacar de la cabeza. No, tal cual. Y o sea, lo que hay que hacer, yo creo que lo que hay que hacer es avanzar, ir hacia adelante, pensar que nosotros tenemos, digamos, los recursos naturales y los recursos humanos, sobre todo, como para salir adelante, en la medida en que acordemos cómo tenemos que hacerlo. Que nos alineemos todos, o sea, que estemos todos conjuntos. Con las diferencias que haya. Sí, no, por supuesto. Pero que acordemos los acuerdos y los desacuerdos. Tal cual. Y con eso salimos. Tal cual. Bueno, muy bien. Vamos a hablar del tema que nos digamos, de alguna manera llamamos a Roberto para charlar con él. Sí, porque tiene una relevancia importante en el sistema internacional con respecto a la característica principal de lo que es la actividad, como decía Carlos, de educación financiera, ¿no? Que a través del nucleamiento de AVE y la característica de todo el sistema financiero argentino, están haciendo un muy buen trabajo en FELABAN, ¿no? Con la gente de FELABAN a nivel Latinoamérica. Contanos un poquito. Sí, así es. Bueno, esto nace, están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Organización de las Naciones Unidas. Uno de ellos es educación de calidad,
¿sí? Dentro de la educación de calidad está todo lo que tiene que ver con educación financiera, que es darle a la población, sobre todo a la población más vulnerable, herramientas para que se puedan manejar en la vida, ¿sí? Desarrollando conocimientos de cómo administrar el presupuesto, cómo tienen que administrar sus flujos de caja, los medios de pago, etc. De eso se trata educación financiera. Y en Argentina, el Banco Central, junto con el Ministerio de Educación, están haciendo esfuerzos, ahora acompañados por todas las cámaras, ¿sí? Claro. Por ABE, por la Asociación de Bancos Argentinos, por la Asociación de la Banca Extranjera, por ABAPRA también, para impulsar la educación financiera escolar, porque eso hace de que le des instrumentos desde temprana edad como para manejarse en la vida. Y eso es fundamental para aumentar el nivel de inclusión, sobre todo la inclusión financiera, y elevar el estándar y beneficiar sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Te dejo una pregunta, porque ya no sé si se nos enseña para el corte, pero te dejo una pregunta, porque lo que vos hablaste me da pie como para pensar, cuando uno habla de educación financiera, esa palabra, esas dos palabras, lo llevan a uno a pensar, a mucha gente inclusive, que está apuntado más que nada a la gente bancarizada de alguna manera. Y sin embargo, lo que vos comentás es, digamos, dispara un par de preguntas, pero en principio te diría, no es tan así, me parece que va a otro segmento, aparte del bancarizado, va a otro segmento. E incluso, yo te iba a preguntar, ¿desde qué edad se arranca todo esto? O sea, ¿desde cuándo podemos empezar a pensar que a un chico se le puede empezar a enseñar la educación financiera y de qué forma? Bueno, te quedaron un par de preguntas pendientes, si esto es solamente para gente bancarizada y a su vez, ¿desde cuándo uno puede empezar a entender a la edad para que puedan arrancar los chicos a aprender? Te respondo cuando empecé yo con educación financiera. Cuando cursaba el jardín de infantes, en una escuela ahí en Constitución, ¿sí? Todos los chicos teníamos una libreta de la Caja Nacional de Ahorro Postal, en donde se podían comprar con ahorros estampillitas, y entonces uno iba colocando las estampillas y uno iba llenando esa libreta y era la Caja Nacional de Ahorro Postal. Eso es el comienzo, fue mi comienzo en educación financiera. Por supuesto no le decía, yo hurgaba en los monederos para buscar moneditas y poder comprar las estampillas porque me gustaban, ¿no? Pero bueno, ese fue mi comienzo. Sí, está bueno. Sin embargo, sin apartarme de las dos preguntas que te hicimos, y hablando de eso mismo, a mí me da la impresión de que cuando uno habla de educación financiera y hace hincapié en la infancia, en la juventud, tú tal vez de repente tuviste alguien que te asesoró, te dijo. En cambio, cuando uno ve hacia dónde están apuntando los bancos, vos después nos vas a comentar cómo están incursionando los bancos, hay gente que no sabe ni lo que es una cuenta corriente, una caja de ahorro, una tarjeta de crédito, no sabe absolutamente nada. Entonces, mal que pese, a ese tipo de personas es difícil hacerle entender qué significa el ahorro. La educación financiera es para todo el público. Argentina tiene una falencia muy importante. En la última encuesta que hizo la Corporación Andina de Fomento en países latinoamericanos, nosotros ocupamos uno de los últimos puestos en términos de comprensión de lo que significa, por ejemplo, una tasa de interés, ¿sí? Cómo hacer un descuento, cómo utilizar los medios disponibles que no sean solamente tarjetas, sino préstamos o depósitos, ¿sí? La idea es que con educación financiera en las escuelas ya esto se esté dando, entonces se refuercen los conceptos no solamente matemáticos, sino cómo administrar un presupuesto familiar, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de tener un ahorro, ya sea en pesos o en dólares, o cómo invertir
y buscar el mejor precio en una vivienda, en un préstamo para la vivienda, ¿sí? Que comprenda todas esas cosas, porque estamos bastante atrasados. Y en estos momentos de crisis, inclusive para ordenar un poco una Exacto. economía que endeble, ¿no? Que Sí, a veces para no se que vos sabe. te des una idea, la educación financiera está como materia en la currícula escolar en Brasil, en Chile, en Perú. Ah, no me digas, ¿sí? Sí, ya. Nosotros en ese sentido tenemos avances porque el Banco Central tiene un departamento de educación financiera, el Ministerio de Educación está trabajando con esto, pero hay que implementarlo, ¿sí? Y eso es lo que estamos tratando de empujar con las cámaras. Claro, porque acá el gran apoyo que están recibiendo, digamos, la gente que no está bancarizada hasta el momento, es acercarse a lo que es, como vos decís, no solamente el ahorro, sino las condiciones que se pueden dar para mejorar toda su situación socioeconómica. Así es. Inclusive hasta los microcréditos, porque en muchos de los casos es enseñarle desde una profesión o desde un desarrollo, ¿sí? Porque esto muchas veces lo hablamos con vos, Carlos, y obviamente con vos, Roberto, la característica de lo que es volcarse a darle un oficio con pequeños créditos que puede llegar a acercarles, e inclusive desde el más común que vimos, el desarrollo en Bolivia, ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí. En un momento determinado, hace muchos años, vimos que había un banco que financiaba la tijera y el peine y le enseñaba a trabajar de peluquero en un barrio determinado de bajos recursos, para que eso se empiece a socializar y llevar la condición de que toda la gente pueda empezar a tener un oficio, un trabajo y obviamente poder financiarse y acercarse a lo que es toda la parte financiera. Previamente es mucho mejor que ya en edad escolar, sobre todo en la secundaria, en lo que nosotros llamamos secundaria, ya se reciba este tipo de enseñanzas, ¿sí? Este tipo de formación, porque es inmediata para la vida. Claro. Es inmediata para la vida. Roberto, ¿cómo incursionan los bancos? Digamos, todavía en la currícula escolar no está. No. Entonces, ¿cómo llegamos a esa gente? A través de los bancos. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo los bancos en ese nivel? Primero, el Banco Central junto con varios bancos están haciendo programas piloto de educación financiera, que yo recuerde es en Mendoza y no sé si en Chaco o en Formosa, ¿sí? Muchos bancos, el Banco de la Provincia de Neuquén, el BBV, el Banco Santander, tienen programas de educación financiera, no solo para clientes, sino que buscan voluntarios y van a las escuelas a dar conceptos de educación financiera. O sea que estamos desde el sistema financiero muy activos en dar este tipo de cuestiones, dar esta formación, dar con iniciativas de educación financiera. Y bueno, esperemos que esto pueda cristalizar en la currícula, porque eso sería lo mejor, que en todo el país se estén dando este tipo de conceptos, ¿sí? Conceptos de educación financiera y también tributaria. Y también tributaria, ¿sí? Claro. Porque son temas prácticos y son específicos para la vida. Ahora, digamos, se está entrando, por lo que uno puede leer, algunos bancos entran en barrios marginales, digamos, Sí. ¿no? Digo, ¿cómo es tenés conocimiento cómo es la recepción por parte de esta gente, de la gente que vive ahí, que de repente está en un círculo realmente comprometido, con muchas angustias, con muchos inconvenientes, que se le acerque con una posición de educación financiera? ¿Es esa recepción? No solo está el caso hay varios bancos. Uno es el Banco Santander, que entró en un barrio marginal y colocó una sucursal. El Banco Ciudad de Buenos Aires también hizo lo mismo. Banco Ciudad de Buenos Aires. La recepción es fantástica. La recepción es fantástica. O sea, lo que creo que quiere la gente es conocer los productos que hay, formarse y adquirir los productos. Porque hoy en día
ya no hace falta tanto papeleo para obtener un crédito. Totalmente. Si vos tenés un récord, ves si tenés un celular, estás trabajando en una casa, eso te da como para poder ya recibir un crédito, podés tener una tarjeta, podés tener un medio de pago, y eso lo recibe muy bien la gente. Mira, adicionalmente a esto, las líneas de crédito que hay, inclusive para la mujer específica, y los microcréditos direccionados a la mujer, los bancos también la están utilizando en este momento, y la Corporación Financiera Internacional está bregando por estas líneas de crédito para la gente de bajos recursos también. Así que es muy buen plan de educación y de financiamiento. Así que vamos por el buen camino, y yo creo que ojalá esto sea el arranque de que el sistema financiero apoye en ese tema. Sobre todo ahora que el sistema financiero se está transformando. Exacto. Se está transformando por influencia de todo lo que es lo digital, ¿no? Exactamente. Y eso va a facilitar la inclusión. Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo, Rizzo. Yo iba a saludarlo nada más y agradecerle la presencia, Roberto. La verdad, siempre es muy bueno charlar contigo. Un gustazo estar con ustedes. Y gracias vamos por a la tener invitación. seguramente en el correr de los tiempos. Seguramente. Gracias, Robert.